Gusto tener aquí en nuestra sede de la Federación Médica Colombiana al doctor Carlos Eduardo Maldonado. El doctor Carlos Eduardo Maldonado es profesor e investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad del Bosque y tiene un doctorado y postdoctorado en filosofía. Tuvimos la oportunidad de contactar al doctor Carlos Eduardo dentro del debate que estamos dando en el colegio y en la federación sobre la reforma al sistema de salud. Y nos motivó mucho porque una de las problemáticas que hemos identificado dentro de esta necesaria reforma es cambiar el concepto que ha dominado el sistema, que ha dominado el ejercicio de la profesión médica y de las profesiones de salud, el concepto de enfermedad por el concepto de salud. A la vez tuvimos en nuestras manos el editorial de la revista de salud del Bosque, en la cual él plantea 6 tesis sobre la complejidad y salud. Ese es el motivo de tener hoy al doctor Carlos Eduardo. Esto primero queríamos hacer como un conversatorio con la junta directiva del colegio. Sin embargo, es tan importante el tema que lo llevamos a lo que hoy queremos, este foro donde vamos a tener una participación importante de la dirigencia médica, tanto de Bogotá como en las diferentes seccionales del país, todas las seccionales de la Federación Médica, para que podamos conocer de primera mano este gran conceptos que nos está introduciendo el doctor Carlos Eduardo. Doctor Carlos Eduardo Maldonado, ¿cómo nos puede introducir al tema de la complejidad y salud a que las organizaciones de salud y especialmente las organizaciones médicas le demos importancia y nos apropiemos de este tema? Leonardo, en primer lugar, muchas gracias por tu amable invitación a ti y al colegio, a la federación. Es una muy buena pregunta por lo siguiente. Yo vengo trabajando desde hace un tiempo ciencias de la complejidad. Es un grupo de ciencias, por tanto, de disciplinas, de enfoques, métodos, aproximaciones, lenguajes, concentrados en sistemas complejos. Sin complicar mucho la vida, podemos decir que un sistema complejo es cualquier fenómeno que es impredecible. La mayoría de cosas en la naturaleza, en la sociedad, en la vida, más o menos son predecibles. En eso no trabajamos. Trabajamos con fenómenos, sistemas o comportamientos que son, digámoslo, radicalmente impredecibles. 1. 2. Entonces, traté de hacer la vinculación entre complejidad y salud por una razón muy básica. Existe mucha literatura acerca de las relaciones entre complejidad y medicina en el sentido amplio de la palabra. Por ejemplo, complejidad y cáncer, complejidad del sistema inmunológico, complejidad y funcionamiento del cerebro y demás. Pero no hay prácticamente nada en cualquier idioma, ya hice el estado del arte, eso está publicado, en las relaciones entre complejidad y salud. Entonces dije, aquí hay una oportunidad fantástica, por una razón, porque hay relativamente, como efecto Doppler, hay relativamente varias luces sobre la enfermedad, pero yo creo que el mundo que estamos viviendo requiere de nuevas aproximaciones y no es difícil. La medicina históricamente, y eso ha sido muy importante, tú y yo estamos hoy aquí gracias a eso, se ha concentrado en la enfermedad, pero no en la salud. Y la salud, yo creo, es el más importante de las expresiones, la más importante de las manifestaciones de la vida. El fenómeno más complejo en cualquier acepción de la palabra es la vida. Y quizás la expresión más importante de ella es la salud. Y entonces eso fue lo que me propuse, digamos, adelantar con esos trabajos. Muchas gracias, doctor Carlos Eduardo. También es importante comentarles que el foro vamos a tener la participación prácticamente de un grupo de investigación y de estudio que tiene la Universidad del Bosque en este campo. Nos va a acompañar el doctor Hugo Cárdenas, su actual decano, y el doctor Jorge Sandoval París, quien es profesor también de la Universidad del Bosque. Bueno, con esta introducción, Carlos, iniciemos entonces lo que he podido yo
ir captando y estudiando sus tesis. La primera, usted nos dice que la salud es un fenómeno que empieza mucho antes de cada quien, que nos atraviesa a cada cual, pero que desborda cada uno y termina en algún punto mucho después de la persona. ¿Qué significa eso dentro de estas tesis? ¿Cómo la podemos entender desde el punto de vista del ejercicio, de la actividad y la gente desde el punto de vista de como paciente de la enfermedad? ¿Cómo no? Digamos algo que no es cierto, pero digamos, podemos decirlo sin mayor complicación, que la unidad 1 en medicina es la clínica y entonces es el paciente. Eso no es estrictamente cierto, pero fácilmente podemos ponernos de acuerdo en eso. La idea es que efectivamente la salud es un proceso, es un acontecimiento que empieza mucho antes de mí, quien quiera que diga yo, me atraviesa y termina mucho después de mí. Y entonces esto lo que implica es una ampliación del foco de la mirada, de una comprensión eminentemente antropocéntrica, antropomórfica y antropológica de la salud, por una comprensión mucho más amplia, digámoslo, de tipo ecocéntrico, de tipo biocéntrico. Como sabemos, se enferman los ríos, se enferman las aguas, se enferma el aire, se enferman las plantas, los animales. Y es imposible estudiar la salud humana al margen de la salud del oikos. Y la salud del oikos es una sola, no existe una línea fija demarcatoria entre el ser humano y el oikos. De suerte que si yo me preocupo por la salud de Manuel o de Susana o de Enrique, qué sé yo, debo también preocuparme por la salud de su entorno social, pero también del entorno cultural y natural. Permíteme brevemente te cuento una anécdota que tú conoces mucho mejor que yo. Todos conocemos el juicio que en su momento se le hizo a Sócrates. Lo juzgaron por impiedad y por corruptor de la juventud, básicamente porque Sócrates, lo sabemos, iba cuestionando los lugares comunes y demás. Dos personajes muy tenebrosos, Anito y Melito, le montan un juicio a Sócrates. Él acepta el juicio y en últimas conocemos el desenlace. El punto interesante es que en el debate sobre la inocencia o no de Sócrates emerge un argumento muy importante, y es que la inocencia o la salud de Sócrates era una sola cosa con la salud del Estado. Entonces, cuando estaban juzgando a Sócrates, no solamente lo estaban juzgando a él, sino estaban juzgando un estado mental, un estado cultural, que era en ese caso la Atenas de su momento. Y cualquiera que fuera el juicio sobre Sócrates iba a ser exactamente el mismo juicio sobre la polis, sobre Atenas. Es muy hermoso. Es decir, que en este campo nosotros dentro del ejercicio de la salud nos hemos dado cuenta que realmente si no vemos el contexto donde está ese paciente, estamos haciendo mal nuestra función de tratar de dar solución a estos problemas de enfermedad hacia la salud. Bueno, Carlos, entonces entremos a la segunda tesis. Este es algo supremamente nuevo por lo menos para mí cuando lo empecé a leer, y yo creo que para la mayoría de personal de la salud. Nos habla que la salud es un sistema discreto y entra dentro de un concepto matemático. ¿Sí? Estos sistemas discretos que se ocupan de aquellos fenómenos, sistemas estructurales y comportamientos que sufren tanto bifurcaciones, quiebres o rupturas. Eso para entrar uno a cómo poder llegar a ese concepto de cambiar de la enfermedad a la salud es bastante como complejo también para poder entenderlo. Y contrario al sistema continuo que es la enfermedad. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Cómo no? Es imposible hacer buena ciencia sin un aparato matemático. Digamos, los buenos científicos además manejamos las matemáticas. Esto no es difícil, digamos, para el auditorio que tenemos. Las matemáticas se dividen en dos. Lo que quiera que entendamos por matemáticas se divide en dos. De un lado,
están las matemáticas de sistemas continuos. Las matemáticas de sistemas continuos consisten en cosas como funciones, cálculo, derivadas, límite, todos los métodos analíticos, los métodos estocásticos, y es básicamente la matemática del pasado. Toda la matemática de punta en el mundo hoy es matemática de sistemas discretos. No es necesario que a 19 le siga 20, porque como sabemos, por ejemplo, a partir de un matemático importante que se llama Cantor, el padre de la teoría de conjuntos, entre 19 y 20 hay un infinito, y hay infinitos infinitos. Entonces, hacemos el descubrimiento fantástico de que el tiempo, el espacio y la naturaleza son sistemas discretos. Culturalmente esto empieza, y esto lo digo como una provocación, lo trabajamos en el doctorado de la universidad, pero una provocación amable. Esto comienza exactamente en agosto del año 1900 y los años que siguen después con la física cuántica y más ampliamente con la teoría cuántica. La provocación amable es que, como un motivo de reflexión epistemológica y metodológica, todas las ciencias sociales hoy, toda la medicina hoy, grosso modo, es precuántica. Es decir, no ha llegado a, digamos, puntualmente, a la matemática de sistemas discretos. Ok, dicho eso, entonces lo que podemos decir es que la enfermedad hay que determinarla. Y hay que determinarla muy bien, con la mejor ciencia, la mejor tecnología, la mejor investigación. Pensar la enfermedad significa determinar la enfermedad. Y la enfermedad manifiestamente, todos lo sabemos, esto es el ABC de nuestra formación, qué sé yo, enrojecimiento, tumor, dolor y cosas por el estilo. La salud, por el contrario, tiene la dificultad de que es indeterminada. Pensar la enfermedad significa determinar un fenómeno. Pensar la salud significa pensar en términos de indeterminación. No estamos culturalmente acostumbrados a eso. Pues bien, la puerta de acceso a pensar en términos indeterminados, grosso modo, es la teoría cuántica, y toda la matemática de punta hoy son sistemas discretos. Los sistemas discretos no consisten en ecuaciones o en fórmulas, mucho mejor en figuras, por así decirlo, grafos, hipergrafos, redes complejas y demás. Y entonces se trata, con esto vinculamos la segunda pregunta tuya con la primera, se trata de ver las redes, las conexiones directas, indirectas, que implican además, digamos, nodos, en términos más técnicos, clústeres, hubs de salud, clústeres, hubs de enfermedad, pero lo que les interesa es la salud, en una comprensión bastante más orgánica, bastante más integrada. Y esto es posible gracias manifiestamente a la matemática de los sistemas discretos. No es difícil. La salud es un fenómeno discreto. O sea, Carlos, que esto que nosotros hemos estado como enseñados y ejerciendo la práctica de que una cosa sigue a la otra, como algo, esa causalidad, hay que romperla. Es fantástico, porque lo que define a la vida y a la naturaleza son los quiebres, las discontinuidades, las rupturas. Tú y yo éramos uno antes de graduarnos, antes de ganarnos una beca, antes de enamorarnos, antes de conseguir ese trabajo y así sucesivamente. Entonces, culturalmente venimos de una tradición de 2000 años, un poco más, en la que efectivamente nos acostumbraron a pensar en términos de continuidad, de serialidad y luego decir en términos fuertes de linealidad. La salud es un fenómeno no lineal, discontinuo, y eso es lo grandioso que tiene. Las viejitas, tú y yo no hablamos así, pero las viejitas dicen que uno solo sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido. Y entonces uno sabe de la salud cuando la ha perdido. Yo creo que esta idea es perfectamente peligrosa porque introduce una concepción sacrificial de la vida. Discúlpame el ejemplo. Uno no puede ir a un jardín infantil con unos niños que son criaturas de Dios
a decirles, son inocentes, muy puros. Usted no sabe de la salud y usted no sabe de la vida. Espérese a que eso, porque eso no se hace. Y entonces, el caso más extremo es el de un jardín infantil, ¿cierto? Yo creo que esa concepción es equivocada. Debemos poder pensar la salud, lo voy a decir técnicamente, ex ante, la salud in situ y la salud ex post. Y no como la ausencia de enfermedad o la negación de enfermedad. O sea que ya no tenemos que decir que después del martes sigue el miércoles. Nos toca ir pensando que ahí existe un espacio con una serie de posibilidades infinitas también. A título cultural, los egipcios decían que cada día nuevo es un mundo nuevo. Claro, después, hoy no nos acordamos de los egipcios, pero a eso apunta la idea. Apunta a un principio de sabiduría, y es saber vivir el instante, pero también tener un sueño, un proyecto de vida y cosas por el estilo. Sí, digamos que encasillar que 6 tesis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tampoco es correcto porque mira como todas tienen una relación con otra. Viendo en este momento la segunda tesis, toca ya el tema del saber, que está inscrita dentro de la tercera que usted nos define, ¿no? Y ahí hay 2 términos también muy importantes, el que tiene que ver con la trascendencia y la inmanencia. ¿Sí? Y nos dice mucho eso de hay que saber de la salud antes de perderla. Entonces, ¿cómo interpretamos esa nueva tesis? Hay una vía de acceso amable que tú conoces mejor que yo, y es todo el giro de la medicina curativa a la medicina preventiva. Ese giro amable significaría lo siguiente. Ser occidentales, en el sentido tradicional de la palabra, significaba creer en la trascendencia. Y entonces le decíamos, oye, Manuel, tú tienes que trascender, ¿cómo se llama?, para lograr realizarte y cosas por el estilo. La trascendencia básicamente consistía en el hecho de que yo tengo que salir de mí y encontrarme en una instancia distinta de mí en la cual yo me realizo. En la historia del pensamiento occidental, distintos entre sí, conocemos a Hegel o Marx, y cualquiera, Hegel o Marx, llaman a eso alienación, extrañamiento. El movimiento de la trascendencia es un movimiento de enajenación. Ok, digámoslo en términos más elementales. Yo voy al médico y me dice, mire, usted tiene este problema y tal, tómese unas vacaciones, váyase al mar y cosas por el estilo, como si yo fuera a recuperar, a buscar la salud. Y la salud yo no la busco, la salud es un encuentro, es una experiencia. Y entonces implica el hecho de que debo poder girar la mirada en términos culturales, en términos civilizatorios, de un proceso que se enfocaba en la trascendencia a un proceso que consiste en la inmanencia. Todos lo sabemos. El médico, el buen médico, los griegos decían, el buen médico es un filósofo, lo conocemos, lo que hace es ayudar al cuerpo a que el cuerpo haga lo suyo, el sistema inmunológico, por ejemplo, etc. Entonces, la salud no es una búsqueda, es un encuentro. Y ese encuentro implica, lo voy a decir con una metáfora, si me permites, una idea musical. La música se compone de 3 niveles: el ritmo, la melodía y la armonía. La salud es un proceso de armonía, musicalmente hablando, que implica, por tanto, el contraste entre música tonal, atonal, música polifónica, el contrapunto es muy... Entonces, ese sentido de armonía, no como la nueva era, ¿es cierto? Ese sentido de armonía, pues porque hay mucha habladuría allá afuera sobre medicina y cosas por el estilo. Ese sentido de armonía que implica contrapunto es una experiencia de encuentro. Y yo, quien quiera que diga yo encuentro la salud en mí mismo. Y el buen médico, tú, Leonardo, yo vuelvo a tu consultorio porque tú me ayudas a que mi cuerpo haga lo que él tiene que hacer. Desde luego, con medicinas, desde luego con tratamientos, etc. Pero no es finalmente más que un sucedáneo, el más importante para la vida, la medicina, para que yo no tenga que ir a buscar trascendencia. La salud
sino que la pueda encontrar en una experiencia acorde finalmente conmigo y con mis oikos. Carlos nos decía algo de que los médicos tenemos mucho que ver con la filosofía. Y me acordaba yo de alguna conferencia de Mario Bunge que decía que los médicos filosofamos todos los días. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta. Y lo otro es que de pronto no tenemos no hemos tenido la oportunidad que en la universidad se nos dé más de esa parte de la filosofía para poder entender a la gente. Es fantástico. Permíteme una referencia histórica digamos, hay que saber un poco de historia de la medicina para esto, tú y yo la conocemos. Originalmente en la Grecia antigua había dos grandes escuelas de medicina, la escuela de Gnosos y la escuela de Io. La escuela de Gnosos sostenía que la salud había que entenderla como la enfermedad de manera particular. Se enfermaba la pierna, se enfermaba la garganta y así sucesivamente. La escuela de Io decía que la salud, por tanto, la enfermedad tenía que ser entendida globalmente, integralmente. La sorpresa es que en la historia de la humanidad y en la historia de la medicina, lo que termina triunfando es la especialización, subespecialización, subespecialización. Y yo soy, discúlpame, un pinche médico, digo, allá afuera, si solo soy un médico general. Entonces, yo puedo ser un excelente especialista y sin embargo un mal médico. Porque un buen médico no piensa únicamente el riñón, sino su conexión, etcétera, ¿sabes lo que queremos decir? Y entonces esta comprensión bastante más, claro, es un ejercicio básicamente de reflexión y de experiencia. Y esto tiene la dificultad, esto pasa por el sistema de salud hoy imperante entre nosotros, de los 20 minutos, etcétera, etcétera. Encajarlo en el diagnóstico que sea, etc. Bueno, la cuarta tesis, Carlos, y también ha tocado ya algo sobre eso, nos habla de la necesidad de escuchar el cuerpo, que la salud exige sabiduría, nos dice usted, y cómo es esa relación de cuerpo-mente y aún de espíritu que nos plantea ahí. Eso, ¿cómo lo digerimos nosotros dentro de esa? Es fantástico. Para la enfermedad se necesita mucha ciencia, mucha investigación, muy buena educación, muy buena tecnología. Y sin embargo, esa muy buena ciencia, tecnología, investigación, etcétera, no es suficiente para la salud. La salud implica además un poco de sabiduría. Permíteme decirlo en términos de psicología o en términos cognitivos. Podemos sospechar de la mente. No porque la mente me engaña siempre, pero porque la mente nos puede engañar. Yo venía caminando y me encontré con Ramiro, lo saludo. Ah, perdóname, no eras Ramiro, era alguien más. Existen engaños de la percepción, existen engaños de la mente. No siempre, evidentemente. Pero el cuerpo jamás nos miente. El cuerpo jamás nos va a engañar. La gran dificultad cultural, social, consiste en el hecho de que jamás nos enseñaron a escuchar al cuerpo. Y el cuerpo nos habla permanentemente. Y entonces, como sabemos, incluso un cáncer, cualquiera que sea identificado a tiempo, es curable. Entonces, debemos poder escuchar al cuerpo, que siempre es bueno. El cuerpo es la expresión para mí, quien quiera que diga yo, más inmediata de la naturaleza. La naturaleza es buena, la vida verdaderamente es buena, y entonces me habla a mí, quien quiera que diga yo, permanentemente. Yo debo poder escuchar a mi cuerpo. Usualmente los seres humanos lo escuchan después, y quizás después pueda ser ya muy tarde. Entonces, escuchar al cuerpo es un ejercicio de sabiduría. Excelente, Carlos. Entremos a la quinta tesis. Es imposible la salud de cada quien al margen del entorno. Yo también nos había tocado algo sobre eso. Y ese entorno lo coloca desde el punto de vista familiar, social, cultural, natural. Algo que tiene que ver mucho con la responsabilidad sobre la salud, cómo la podemos nosotros, digamos, solucionar. Porque muchas de las cosas nos la plantean de que el médico es el responsable de la salud. Pero cuando hablamos por lo menos de los determinantes sociales
uno mira en el Plan Nacional de Desarrollo y nos dice que aproximadamente el 68% de la afectación de la salud depende de otras cosas y no del campo de la salud, ¿sí? Entonces, ¿cómo se da esa situación de poder entender que si no nos relacionamos con ese entorno, conocemos ese entorno, no vamos a poder resolver también el problema de la salud? Hay una disciplina, hay una ciencia muy nueva que tú y yo conocemos, que es la epigenética. Evidentemente se remonta a unos años antes, pero el estudio de la epigenética es fantástico porque nos muestra que no hay dos cosas, cultura y naturaleza, sino que hay una sola unidad. Y entonces, hasta el momento, hemos estudiado epigenética en los seres humanos, epigenética en los animales y epigenética en las plantas. Y lo que esto significa es que, como lo sabemos muy bien, heredamos, por lo menos en el estado actual del conocimiento sobre epigenética, heredamos de 3 generaciones atrás y transmitimos por lo menos a 3 generaciones hacia adelante experiencias, ilusiones, dolores, fracasos, alegrías, sufrimientos. Y entonces eso lo heredamos a través de procesos muy técnicos que tú y yo conocemos, de metilación y demás, activación en fin, de determinados genes y demás, de suerte que la epigenética es el terreno específico en el que podemos entender que no hay dos cosas, cultura y naturaleza, que el médico es muy importante, pero es un catalizador, es una palabra hermosa, es un catalizador de procesos que lo desbordan a él mismo o a ella misma, ¿cierto? Y que implican otros elementos, porque no lo sabemos, ¿cierto? Pero no solamente son factores genéticos y moleculares y bioquímicos los que nos salvan o nos enferman, sino además experiencias, la música, la comida, las frustraciones, etc. Y esto, estoy hablando de epigenética, esto no tiene absolutamente nada de nueva era, ¿cierto? Son elementos que marcan una nueva comprensión sobre la salud. Esa es la idea. Sí, sobre todo que cuando se habla de la epigenética, encontramos que ya el concepto de que la transmisión se hacía únicamente a través de la herencia, a través de los genes, ya no se da. Hay mucho más por donde recibimos nosotros esa transmisión que no sea la parte genética. Fantástico. ¿Sí? Y lo otro es como el componente que estudiábamos nosotros, qué tanto afectaba el fenotipo y el genotipo, y aquí esto ya se vuelve como una mezcla. Claro. Efectivamente, a nivel de la célula, lo sabemos suficientemente, a nivel de la célula, voy a utilizar una metáfora computacional, no hay ninguna diferencia entre software y hardware. El hardware es el software es el hardware. Pero, ¿cómo se llama? Eso lo aprendemos a partir del estudio de la citología, de ahí en adelante histología y demás, ¿cierto? Dada la estructura fractal del cuerpo humano, lo que yo vivo, la alegría que tengo en la conversación contigo o el aburrimiento que tengo en este instante es exactamente lo que sienten finalmente mis celulitas. Y mis celulitas están contentas o están tristes, están ilusionadas o están deprimidas, y eso apunta justamente con lo que mencionábamos de escuchar el cuerpo, los estados de tranquilidad, desasosiego, felicidad, dolor que yo experimento es exactamente, finalmente, lo que experimentan mis células. Y entonces debo poder entender que, y esa es una idea filosófica, lo mismo que está arriba es lo mismo que está abajo. Y lo mismo que está afuera es exactamente igual que lo que está dentro. La expresión manifiestamente es epigenética. Bueno, la sexta y última tesis es sobre a lo que queríamos nosotros llegar. Pensar en salud, ya no más en enfermedad. ¿Sí? Este concepto nos va a implicar un cambio teórico, filosófico, metodológico, práctico, todo, a los profesionales de la salud. Mira, el primer objeto de trabajo en ciencia en general no es la cosa,
el terreno, el cuerpo, la empresa y demás. El primer terreno de trabajo en ciencia en general es el lenguaje, ¿cierto? Cómo decir cosas nuevas con los lenguajes viejos y cosas por el estilo. Semánticamente hablando, voy a decir cosas bonitas, parece que no, pero voy a decir cosas hermosas. Semánticamente hablando, la medicina se define de cara a la enfermedad. Semánticamente hablando, etimológicamente hablando, la medicina no sabe de salud, sabe de enfermedad y es muy importante. Repito, hoy tú y yo estamos aquí gracias a que superamos las enfermedades, pero de cara al futuro ya no es suficiente. De suerte que la sexta tesis sugiere, y eso es muy difícil, culturalmente, científicamente es muy difícil, supone el hecho de que debe ser posible, no tienes que estar de acuerdo conmigo, debe ser posible un giro de la medicina que se define en términos de enfermedad hacia la medicina que se define en términos de salud. Y encontramos, no es muy conocido, no es quizás el mejor término, un concepto digamos, en la comunidad científica, que es el concepto de sanalogía. No estoy hablando de la distinción entre curación y sanación, es cierto, pero que podríamos cortar en términos muy finos, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que, permíteme expresarlo en términos más radicales, la enfermería, que es muy importante, finalmente, dependemos de las enfermeras más que de los médicos, porque ellas están con nosotros, los pacientes. El médico viene, tú y yo lo conocemos, cuando estoy hospitalizado, 15 minutos sí, y chao, ¿cierto? La enfermería se define a partir de eso, la enfermedad. Pero si queremos pensar salud, entonces ella, que es muy importante, debe poder transformarse, debe poder, digamos, actualizar su vestimenta, es una manera amable de decirlo, para poder decirse a sí misma en función de salud. Y entonces lo que tengo frente a mí ya no es única o principalmente un paciente, sino tengo un sistema vivo, tengo una historia de vida, y la noción de paciente es la contracara de medicina o enfermedad. Esto es muy importante, pero muy complicado. Debo poder pensar, además del problema que me ocupa, el lenguaje con el que digo el problema. Y entonces la sexta tesis que mencionas apunta justamente a eso. Nos interesa manifiestamente pensar salud, debemos poder decirla tú y yo que venimos de una tradición, entonces de una manera distinta, novedosa. Interesante, Carlos, sobre estas 6 tesis. Hay un concepto que lo dejo ahí, lo paso rápido, pero me gustaría que no lo ampliara, es sobre el concepto de qué es un sanólogo, todo lo que encierra. Mira, yo creo que cuando yo tengo un problema, ojalá no serio, pero cuando tengo un problema serio, manifiestamente hay que meterle muy buena ciencia y muy buena tecnología. No soy el principal defensor de la industria farmacéutica, pero hay que meterle la mejor droga o medicina del caso, absolutamente. Y solo después puedo acudir a métodos alternativos, ¿cierto? Porque tu pregunta es la de sanólogo y cosas por el estilo. Porque, digamos, yo tengo una enfermedad seria y voy a ponerle goticas de estas o de aquellas, no es lo mejor. No, Carlos, yo el concepto de sanólogo lo entiendo desde el punto de vista que debe ser no solamente el médico, sino un buen médico, sino un buen político, un buen sociólogo, un buen economista, un buen ecólogo. Tiene que verlo desde ese punto de vista. Fantástico. Mira, no es el sanólogo que estamos. No, absolutamente, claro. Entonces, pensar la vida implica que la vida me debe poder caber en la cabeza. Pensar la salud implica que la salud me debe poder caber en la cabeza. En el sentido, a los grandes en la historia de la humanidad, a los grandes en la historia de la cultura, el mundo les cabe en la cabeza. A la gente
a la mayoría de las personas les caben herramientas, autores, escuelas, técnicas y cosas por el estilo. Es fantástico, Leonardo, es maravilloso lo que mencionas y es evidentemente el hecho de que el mundo me debe poder caber, de suerte que entonces sea tanto un buen médico como un buen político y así sucesivamente. Bueno, vamos a aprovechar también a Carlos en una serie de preguntas que tienen que ver con lo que hemos venido charlando. Tal vez algo que me gustaría como especificar más, puntualizar más, es qué vamos a hacer nosotros con estos nuevos conocimientos y con el pasado que viene de nuestra formación y de nuestro. ¿Qué tenemos que hacer para poder pensar en salud? Como médicos, como organizaciones, como trabajadores de la salud. Mira, una sugerencia es que la principal necesidad es la de indisciplinar a la medicina. Ven, los médicos en general, pero también le sucede a la gente de ciencias sociales humanas, se echan un cuento y se lo creen. Y dicen, esta es una investigación interdisciplinar porque hay un inmunólogo, un terapista, una enfermera y cosas por el estilo. Eso no es interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad no es al interior de una misma familia, sino relaciones entre familias distintas. Es cuando un médico trabaja con un economista, un químico con un ingeniero, un abogado y así sucesivamente. De suerte que debe ser posible, y empata con lo que justo estabas mencionando, debe ser posible indisciplinar a la medicina en el sentido de que se abra a otras ciencias, a otras disciplinas. Tú mencionabas una muy importante, la filosofía. El abanico sería bastante amplio, manifiestamente, porque la salud ya no es un problema única o específicamente humano. Pensar el ser humano es muy importante, pero al final del día es muy poco. Porque el ser humano no lo puedo separar, no lo puedo abstraer, digamos, del conjunto de relaciones directas e indirectas, inmediatas y a largo plazo, etcétera, que lo constituyen y lo definen. De suerte que manifiestamente la medicina debe poder abrirse a otras ciencias que las que habitualmente teníamos, muy importantes: farmacología, química, física, biología y demás, sí, pero además a la música, a la poesía, a la filosofía y a tantos otros elementos. Carlos, algo muy particular de este Colegio Médico y la Federación Médica Colombiana tiene que ver es que nosotros somos una entidad, una institución asesora y consultora del gobierno y manejamos lo que se denominan los tribunales de ética médica. Yo sé que también existen tribunales en las diferentes profesionales de la salud, pero aquí específicamente me gustaría que nos ayudara esa complejidad de la salud, todo esto que hemos venido hablando, cómo se acaba de complicar más cuando hablamos de temas de ética. Sí, voy a decir algo que puede ser quizás de mal recibo. La ética nunca ha hecho buena a nadie. La ética es un mecanismo de clasificación y en el momento en el que tú sabes que yo soy comunista o judío o musulmán o católico y demás, digamos, me etiquetas, ¿cierto? Y esa clasificación, ese etiquetaje sirve para, digamos, tener unos ciertos patrones de comportamiento y demás. En el caso colombiano, y este es el elemento que puede ser de mal recibo, conocemos una historia de mucha violencia que se expresa en un libro fantástico de Vallejo, y es La Virgen de los Sicarios. Los sicarios son éticos. No estoy de acuerdo con lo que estoy queriendo, con lo que yo mismo estoy afirmando. Los sicarios son éticos. Y lo que sucede allá en Sabaneta, lo conocemos, iban, se persignaban, le pedían a Dios y a la Virgen que no fallara el tiro, porque era por su familia, etc. Y esa gente, en ese sentido, ser ético no significa necesariamente ser bueno. Correcto. Hay una ética perversa, hay una ética del mal. Quiero decir, la ética, tú haces referencia a la ética deontológica, es determinante para evitar, digamos, excesos, como no. Pero
pero no es inmediata la conexión entre ética y bondad. Y el punto al que yo apunto, al que quiero señalar, si antes hablábamos de sabiduría, ahora podemos hablar de bondad, es que yo puedo ser altamente coherente con mi entorno, etcétera. Por tanto, ser ético y, sin embargo, ser un ser humano cochino, digamos, indeseable y cosas por el estilo. La ética es necesaria, pero es insuficiente. La ética deontológica es muy útil, pero debe poder alimentarse de otros aspectos, que es lo que estamos queriendo señalar. Nos tocó también en el desarrollo de las tesis algo sobre la interdisciplina, ¿sí? Y la transdisciplina y todo esto lo que venimos hablando ahí. Nosotros se decía que estamos dando el debate sobre la reforma al sistema de salud, ¿sí? Y entre esos, pues, tiene que ver es la función, digamos, del médico y de la gente que ejerce ¿Cómo podemos encontrar o cómo podemos expresar de que ya la responsabilidad de salud no es de una sola profesión, sino que tiene que ser a través de esa conversación de saberes de las diferentes, como dice usted, ya no primos, familiares, sino de otras familias para poder entrar a resolver esto? Mira, un país como el que vivimos, manejado por 2 emisoras de televisión, 2 periódicos, básicamente le haces zapping y es exactamente el mismo contenido. Voy a decir un elemento que es mucho más conocido en comunicación y en periodismo. Las noticias que recibe la gente, 1, son editadas, 2, son producidas, 3, son postproducidas, y si a eso le agregas la censura y la autocensura, a la gente de la leche le queda menos que el agua. Entonces, lo que quiero señalar es que hay medios de comunicación que están enfermando a la gente. Hay un sistema militar, hay un sistema económico, hay un sistema jurídico que está enfermando a la gente, ¿cierto? No es únicamente la contaminación del aire, no es únicamente 2 cadenas de distribución de alimentos, digamos, en manos finalmente de unas transnacionales de los alimentos, Nestlé y demás. Hay un sistema que enferma a la gente y ella no lo sabe. La medicina puede ser uno de los elementos que, digamos, permita una luz sobre esta situación. Entonces, hablabas hace un instante de los determinantes de salud. Yo creo que es necesario ampliar magníficamente la ventana para decir, queremos una nación sana, queremos una gente nuestra, los amigos, los vecinos, los familiares, los que no conocemos. Entonces, debe ser posible trabajar en toda la línea de la palabra. Repito, medios de comunicación, sistemas alimentarios, procesos de urbanización y urbanismo, sistemas de transporte y demás. Porque de otra forma no logramos plenamente la salud. Carlos, cuando uno está mirando y haciendo propuestas sobre una reforma, generalmente la reforma termina haciéndose dentro del mismo contexto hegemónico que nos está marcando, porque todos pensamos similar. Mucha gente pensamos terminamos haciendo esto. ¿Qué posibilidades tenemos nosotros de hacer una reforma a la salud que realmente sea alternativa de diferente pensamiento hegemónico que tenemos a algo diferente? ¿Cómo se hace eso para poder lograr y canalizar esa participación y esa nueva concepción de la gente en torno a eso? Te lo voy a responder. Soy un académico, perdóname. Voy a responderlo en términos académicos, pero se entiende inmediatamente que hay una carga de profundidad en lo que voy a decir. Einstein decía una cosa fantástica, y es que si queremos resolver un problema, el problema que él tenía era el debate con Bohr, la interpretación de Copenhague, etc. Si queremos resolver un problema, es necesario cambiar el marco en el que surge el problema. Entonces, en términos muy elementales, es necesario cambiar el marco epistemológico, un poco más ampliamente el marco metodológico, un poco más amplio. Finalmente, si yo quiero resolver un problema, debo poder cambiar el marco social, cultural, histórico. De lo contrario, Einstein
no logro resolver absolutamente nada, porque me quedo con la misma estructura mental, el mismo mindset que el que teníamos. De suerte que cuidar la salud implica, Einstein, modificar el marco completo en el que surge el problema. Entendemos claramente la carga de profundidad que hay en esta idea de Einstein. Bueno, Carlos, ha sido muy sabroso, un gusto. Ahí, como usted dice, es delicioso poder estar conversando con usted de este tema y aquí en este centro, en esta área de nuestra Federación Médica Colombiana. Me gustaría que nos dejara alguna conclusión de esta charla que hemos tenido hacia los médicos y hacia los profesionales de la salud y demás invitados a este foro que está arrancando en este momento. Es necesario pensar salud y sin embargo la dificultad es que la salud es un fenómeno alta y crecientemente contraintuitiva. Yo veo la enfermedad y creo que la enfermedad hay que verla, pero yo no veo la salud. La salud es un fenómeno como la vida, como la amistad, como el amor, contraintuitivo. Estamos entrando en una época, en un momento en el que las cosas importantes que nos ocupan son contraintuitivas, es decir, ya no se fundan en la percepción. Y entonces eso implica toda una transformación de la educación, de la medicina, de la cultura, para poder ver fenómenos contraintuitivos. La vida, la solidaridad, el amor, la amistad y, en el caso nuestro, la salud. Carlos, antes de terminar, es importante decir que este programa también va a ser parte de los podcasts del Monitor de la Salud y que vamos a rodarlo también en nuestras redes. El objetivo que hoy queríamos era generar en las organizaciones de la salud y en los médicos en particular inquietudes e interés en este tema. Queremos invitarlos a formar pensamiento crítico y a toma de decisiones. Muchas gracias por la colaboración. Muchas gracias, doctor Carlos Eduardo Maldonado, por estar con nosotros. Leonardo, a ti muchas gracias y a ustedes también muy amables.